Señor, tu santo nombre. En esta mañana te pido que seas tú tomando el control absoluto y sobrenatural de toda esta enseñanza, Padre. Seas tú ministrando a tu pueblo, Señor, a tus hijos, Padre, que vienen con un corazón abierto ante ti, Padre, buscando ese alimento tuyo, Padre. Reclamo tu sangre preciosa, mi amado Yahshua Mashiach, Jesús de Nazaret, cubriendo a cada uno de tus hijos que se encuentran en esta mañana. Cúbrelo, Señor, cubre su casa, Padre, cubre a cada uno de tus hijos. Y sé tú hablándonos, Señor, en esta mañana. Pasa carbón encendido por mi boca, que no sea yo, seas tú. Y seas tú hablando, ministrando cada corazón, cada alma, Señor, llenándonos de tu dulce presencia en esta mañana. Danos revelación, danos discernimiento y entendimiento en tu palabra, para que tu palabra quede guardada en nuestro corazón y en nuestra mente y que podamos aplicarla en nuestro diario vivir. Te doy gracias y te doy la bienvenida, mi amado Ruach HaKodesh, mi amado Espíritu Santo de Dios. Toma el control absoluto y sobrenatural de esta plataforma, de este live. Sé tú hablando, Señor. Ministra, Señor. Te necesitamos, Señor, cada día. Señor, sin ti no somos nada, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yahshua Mashiach, Jesús de Nazaret, mi amado Mesías, Hijo de Dios. Amén, amén. Bendiciones a cada uno de mis hermanos, bienvenidos. Bendiciones, hermana Lupita, hermano Alex, hermana Vanessa, hermana Sonia, hermana Miriam, hermana Angie, hermana Mujeres del Impacto y cada uno de los hermanos que se encuentran ahí abajo. Que Dios me lo bendiga. Vamos a empezar esta enseñanza. Amén, hermana, bienvenida, hermana Mari, que Dios me la bendiga. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza. Ayer estábamos hablando acerca de Mateo 10, el capítulo de Mateo 10, estamos enseñando y estamos aprendiendo juntamente. Ayer hablamos acerca del Jesús que envía a los 12 discípulos y que los elige para que vayan y prediquen. Y vayan, llegan milagros, prodigios, reprendan. Y ya los está mandando en dos en dos. Aprendimos una parte de la enseñanza, que no solamente está enseñando a los discípulos, sino que nosotros nos convertimos en discípulos cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y toda esa enseñanza es para nosotros, todas estas palabras son para nosotros. Tal vez en ese tiempo nuestro amado Mesías enseñaba a través de las parábolas y decía para que no entiendan, pero ahora en la actualidad creo que todos nosotros entendemos por medio de las parábolas, por medio de ejemplos, por medio de eventos o por medio de historias. Nuestra mente se abre y podemos entender más claro. Y creo que en este tiempo nos habla a nosotros, esa palabra fue escrita para nosotros, justamente para este tiempo, para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a empezar en Mateo 11, del 1 al... Vamos a leer los primeros del 1 al 3 de Mateo 11. Vamos a continuar, que estábamos leyendo Mateo 10 ayer y estaba muy interesante, de que los manda a los discípulos y que están haciendo la obra y que están ya reprendiendo demonios, levantando a los muertos y haciendo muchas cosas que a nosotros también nos ha mandado a hacer nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, con la autoridad y el poder que Él nos ha dado. Nos ha delegado a nosotros como hijos, que tal vez yo en este tiempo me sorprende y diga, ¿cómo voy a poder hacer cosas mayores que ti, mi amado Mesías? Pero en la palabra mismo lo dice, ustedes harán muchas cosas más mayores que las que yo hice. Santo. Hay que seguirnos santificando y buscando de la presencia de nuestro amado Dios cada día para poder entender y poder parecernos siquiera un poquito a nuestro amado Mesías. Amén. Vamos a leer la palabra en Mateo, ahí puse 12 y es 11. Santo. No puedo reparar la hora, pero esta es Mateo 11, no es 12. Perdón, hermanas. Vamos a continuar.
En la palabra sale el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías? ¿A quién hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Santo. Cuando yo leo siempre esta parte del versículo de Mateo 11:3, me preguntaba muchas cosas y decía, ¿acaso no se acuerda que él mismo le dijo que él es el que estaban esperando? Pero tenemos que entender en esta parte a Juan el Bautista. Él no estaba en una situación agradable, él estaba en la prisión y él estaba teniendo ataques fuertes, porque lo que iba a pasar en su vida no iba a ser tan buena, porque pienso que ya le había mostrado, porque él era alguien que vino a abrir el camino para que venga el Mesías. Y cada uno de nosotros somos llamados a ser esos Juanes en el desierto. Juan el Bautista, hay muchos que están abriendo brechas, hay muchos que están abriendo caminos, hay muchos que en su familia son los primeros que están siendo convertidos y llevando la palabra de Dios. Y te conviertes en un Juan el Bautista. Aunque no lo veas así, pero sí te conviertes cuando tú eres una brecha, cuando tú haces algo diferente, que vienes trayendo la palabra y que traes la palabra para que se arrepientan. Él estaba haciendo eso. Y cuando vino nuestro amado Mesías, pues él reconoció, estaba en el Espíritu. Y aquí me trae una enseñanza, porque yo escudriñé muchas veces la palabra para poder entender el pensamiento de Juan el Bautista en ese momento. Y me vinieron muchas cosas. Dije, ¿le entró duda? ¿Le entró miedo? Había mucha presión. Yo pienso que a ese varón no solamente estaba en prisión, esperando. Tuvieron que alguien estarle haciendo algo, porque era su desesperación de que él ya no estaba afuera. Y él no pudo ver todas las cosas que nuestro amado Mesías hizo. Él no vio. Y por eso le manda y le dice si es él el verdadero Mesías que estábamos esperando, o es que acaso tenemos que esperar a otro. Y no es que él no haya creído, no haya confiado, es que hay muchas veces que cuando tú estás en un final, ya cerca de llegar a la victoria, el enemigo te nubla la vista. El enemigo trata de desanimarte, trata de desalentarte, trata de confundirte, para que pienses que todo lo que hiciste no valió la pena. Y eso es algo malo, porque no podemos pensarlo así. Pero sí, los seres humanos, nosotros, algunas veces sí decimos, yo he dicho muchas veces, ¿acaso ha valido la pena esperar tanto? ¿Acaso tengo que seguir esperando? Y eso han sido mis palabras de Verónica cuando estaba pasando por muchos procesos. ¿Acaso tengo que seguir esperando? Creo que esa persona se lo merece. Creo que eso es importante para ellos y para mí no. Ha habido muchos cuestionamientos. Y yo me clasifico como mujer de fe porque yo creo en Jesús de Nazaret, yo creo en mi Mesías. Pero la duda siempre llega cuando hay una opresión fuerte. Y me enseña a través de esta palabra y de esta pregunta que le está haciendo al propio Mesías. Me enseña a mí me ministra muchísimo, porque me hace ver mi reflejo a mí. Cuando algunas veces estoy en un desierto y ha pasado mucho tiempo y no veo nada. Mis ojos físicos, no espirituales, mis ojos físicos no ven nada. Mi fe empieza a menguar y empiezo a dudar. Y creo que esa es la batalla más fuerte del ser humano, que no tenemos paciencia y que el tiempo nos desespera por tanto esperar. Y más aún si tú estás encerrado, guardado en algo que tú no puedes ver, en algo que tú no puedes ver el cumplimiento de lo que tú habías declarado.
Y me trae y digo, ¿y a quién me recuerda? Porque más abajo le mencionan a Elías, le da una referencia de Elías. Y yo sé que más adelante en Apocalipsis hay 2 testigos y dicen que uno de los 2 testigos es Elías. Y veo las características de él, que tiene características de Elías. Ustedes saben que cuando Elías hizo un milagro tan poderoso, tan grande, que a todos esos sacerdotes de Baal los dejaron abierta la boca cuando bajó y consumió la ofrenda de nuestro Padre Celestial, consumió, y dice que hasta la envió a la tierra y que todo se consumió con fuego que vino de arriba y que fue presentada esa ofrenda, y que todos esos profetas fueron matados ahí mismo, porque su Dios no es un Dios real, no era un Dios real y no es un Dios real. Nuestro Dios Todopoderoso sí. Entonces salió de una victoria tan grande y al instante fue atacado por Jezabel y le entró miedo, entró en depresión, entró en tristeza, entró en duda. Dice que él se fue a pedirle debajo de un árbol a que lo llevara, que ya no quiere vivir, que se quiere morir. Él estaba en depresión, él estaba triste, él había pensado, porque mataron a todos los profetas en su delante de ellos, de los hijos de Dios que estaban siendo preparados por el profeta Elías. Los atacó y dijo, soy el único que quedo, no hay nadie más. Entró la duda por el miedo, y por eso ministra cada rato nuestro amado Mesías que acabamos de leer. ¿Qué le dijo a Jairo? Vinieron unos sirvientes y le dijeron, ya no sirve de nada, tu hija ya está muerta. ¿Y qué le dijo el propio Jesús? Le dijo, no tengas miedo, ten fe. ¿Qué hizo la mujer de flujo de sangre? Tuvo fe. No dudó, tuvo fe. Pero sé que cada uno de los que están pasando por tribulaciones, por problemas, tanto dentro de casa y fuera de casa, te oprime esa opresión y te da miedo que sucedan muchas cosas. Yo he visto en este tiempo que se está moviendo mucho miedo en este país por mucha persecución. ¿Y qué nos ministra aquí? El miedo es un peligro para un creyente porque tumba tu fe, porque disminuye tu fe. Y no es que no estés creyendo, es que la opresión física es mucho más mayor de lo que tú puedes observar. Y eso es lo que estaba pasando con Juan el Bautista en ese momento, porque él no estaba viendo. Él estaba encerrado en la cárcel, él estaba encerrado en esa prisión y no podía ver los milagros y prodigios de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. No estaba como los discípulos que estaban ahí viendo en vivo y viendo cómo Jesús de Nazaret hacía esos milagros y prodigios. Él no tuvo esa dicha. Ahí no veo a ninguno que está ahí que dice Juan el Bautista estaba con el amado Mesías. No. Dice que lo llevaron y lo metieron en prisión. ¿Por qué? Porque ya llegó el tiempo limitado, porque a eso ha sido llamado y a eso ha sido llamado para ese tiempo, pero ya se acabó. Así como terminó el tiempo de Elías, que dijo, ve a buscar al que te va a reemplazar, ve a buscarlo, porque tú ya has llegado. ¿Y qué hizo él? Fue a buscar y así mismo, la misma situación aquí en Mateo 11. Es lo mismo, ya llegó el Mesías, ya llegó todo lo que tú habías profetizado y habías dicho. Ya es tiempo que tú subas porque ya hiciste tu trabajo. Santo, hiciste tu trabajo y es tu tiempo para que vengas arriba, Santo. Y creo que cuando llega ese momento, llega muchas complicaciones, la duda, porque el enemigo no quiere que veas la victoria, porque para el enemigo supuestamente la muerte es algo que ya termina, porque eso pensaba Satanás cuando nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret murió.
Él estaba alegre, pero él no pensaba que la muerte significaba vida, que la muerte significaba que tenemos una nueva oportunidad para poder empezar de nuevo, que somos nueva criatura gracias al Mesías que murió por nosotros, que Él era la ofrenda perfecta para que la humanidad pudiéramos ser salvos, que pudiéramos ser limpiados por todo el pecado que hayamos hecho y hayan hecho nuestros antepasados. Entonces el enemigo ve de una forma distinta y nosotros tenemos que aprender a ver con nuestros ojos espirituales que la muerte no es algo malo, es un paso a lo que tú ya has terminado de hacer aquí en la tierra, de ese llamado, ese propósito, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a hacer algo diferente aquí en la tierra. Tenemos un llamado cada uno de nosotros. El hecho que digas, es que yo no soy pastor o no soy ni un líder y yo soy solo un creyente. Eres llamado, eres elegido. En la palabra no está diciendo porque eres profeta, porque eres pastor o porque eres no. Dice todos los que creen en Jesús de Nazaret son hijos llamados a hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y te está diciendo a ti. Dice, si tú vienes a mí, yo te capacito, yo te instruyo y vamos adelante a cumplir ese llamado y ese propósito, porque no hemos sido solamente llamados a ser como la humanidad, a nacer, crecer, reproducirte y morir. No, tú eres alguien especial. Tú eres el tesoro de nuestro amado Dios Todopoderoso, que te ha llamado y te ha elegido desde el principio de los tiempos para que tú cumplas ese llamado aquí en la tierra. Las características que yo vi en Elías y con Juan el Bautista es que era un hombre lleno de fe, era un hombre que cumplía el mandato de Dios y obedecía. Y su apariencia no era como de un hombre normal en ese tiempo que se vestía. Dice que él se vestía con un cinturón de cuero, indicando una vida apartada de la humanidad. O sea, todos los profetas están como aislados, alejados, y él se cambiaba así de una forma no como los demás. Y en Juan el Bautista también nos enseña que él no estaba cerca, siempre dice que él estaba en el desierto y que su alimento era, no sé cómo se llaman, bueno, nosotros los decimos saltamontes y todos los insectos que hay que son saltamontes, chapulines, langostas, lo dice en la Biblia, pero son eso, el mismo animal, que él se alimentaba de eso, él tenía una dieta especial. Y él no se vestía como los demás, él se le vestía no con una ropa adecuada, hilada de hilo, no, una ropa rústica, dice rústico, o sea, áspera. Y que él estaba siempre ahí, fuera de la gente. Y cuando dice también Elías estaba así y se vestía de esa manera, Dios santo, sí hay mucha similitud en eso. Y por eso ese mismo diseño fue acá en Juan el Bautista. Y vemos esa parte donde que nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, vamos a leer, a continuar la lectura donde le responde. Amén. Estamos en Mateo 11, del 1 al 3. Vamos a leer Deuteronomios antes de irnos a continuación. Vamos a leer Deuteronomio 18:15, donde hay la profecía de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, que cumple la profecía para que puedan entender un poquito más y podamos entender. Dice en Deuteronomios 18:15 y se lee la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Y sabemos ya quién es. Sabemos quién se está manifestando en Mateo 11. Y vamos ahorita a Juan 1:29 para poder ver de lo que él dijo sobre nuestro amado Mesías. Santo, yo escucho un pandero.
Ok, vamos a Juan 1, 29 al 36, y dice la palabra de nuestro amado Dios. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: Mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizado con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envía a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre que viene, veas que el Espíritu descienda y reposa en él, que bautices con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Amén, aleluya. Aquí está como la confirmación y diciendo todas las señales que le habían dado a Juan el Bautista fue sobre nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y ahí está todas las señales, porque cuando él se bautizó, se vio, dice que se abrió el cielo y que descendió como una paloma sobre nuestro amado Mesías. Y también dice que escucharon una voz del cielo que dice: este es mi Hijo, que me complace. Este es mi Hijo. Dice que escucharon desde el cielo. La voz no pudo haber venido de otra parte. Vino del mismo cielo. Y aquí está toda la confirmación. Yo sé que hay otros más versículos también por ahí, pero vamos a quedarnos ahí para poder continuar la lectura de Mateo 11, 4 hasta el 19. Vamos a leerlo para poder avanzar un poco más. Y la palabra de nuestro amado Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús le dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a verle al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropas costosas? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. Buscaban a profeta, así es, y es el más que un profeta. Juan, el hombre al que se refiere las Escrituras cuando dice: mira, envié a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaba este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. Santo, aquí lo confirma. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Con que pueda comprar a esta generación. Se parecen los niños que juegan en las plazas, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no
dedicaba el tiempo a comer ni beber, y ustedes dicen, ¿está poseído por un demonio? El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de los cobradores de impuestos y de otros pecadores, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Amén, aleluya. Santo, aquí podemos entender algo poderoso y algo maravilloso, porque nos habla de lo que se está cumpliendo la palabra, de lo que se está cumpliendo la profecía de que había de venir nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, a libertar, a dar vista a los ciegos, a levantar a los que están muertos, Santo, y a dar las nuevas a los de Israel, a todos los que estaban en ese momento, y le manda para que le dijeran a Juan el Bautista, a sus discípulos de Juan el Bautista, no los discípulos de nuestro amado Mesías, sino los discípulos de Juan el Bautista, porque él tenía también discípulos. Y dice que se fueron y él empezó a hablar sobre él y también sobre Elías, sobre el Juan el Bautista. Y lo confirma aquí, lo hace relacionar y le dice, él ha sido fiel. No hay nadie comparado como él. Y hace una comparación tan fuerte. Dice, él no estaba sentado en lugares que sean buenos. Él nunca comió con las personas. Y ahí confirma que él nunca tuvo una relación con los que estaban en la ciudad o en el pueblo. Que él nunca bebió lo que estaban bebiendo todos. Que él se mantuvo. Él estaba en el desierto. Juan el Bautista estaba en el desierto. Y dice, en cambio, el Mesías hasta está sentado con los cobradores de impuestos. Y eso creo que vamos a ver más adelante. Nuestro amado Mesías está envuelto en eso. ¿Por qué? Porque es nuestro amado Mesías, es santo. Y sé que donde hay la presencia de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, hay una luz, hay un esplendor, y toda potestad tiene que huir. Todo lo que está ahí alrededor de todos los que estaban ahí, sé que hubo una administración, sé que hubo una liberación. Juan el Bautista vino a abrir, dice, el camino. Vino a preparar el camino para nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y vemos esa maravillosa obediencia de Juan el Bautista, porque cuando ustedes leen más atrás, donde dice que su madre Elizabeth concibió, le dio algunas instrucciones, y que él era guardado, él desde pequeñito fue guardado, porque ya tenía revelación sobre él, lo que venía a hacer. Y por eso había una separación. Yo admiro mucho a los profetas, que son los profetas, esos profetas de verdad, porque donde pisan hay una manifestación poderosa, hay palabra, hay una palabra fuerte. Y así como Elías decían, vengan y arrepiéntanse y bautícense. Y la humanidad en sí, de este siglo y de ese siglo también, odia eso, porque cuando están diciéndole, es como un ataque. Por decir la verdad, es como que le están atacando. Y por eso, no me acuerdo cómo se llama, la que le manda a que, no puedo decir esa palabra, solo voy a hacer una señal, la hija que le manda a hacer eso es porque odiaba todo lo que estaba haciendo ese profeta. Los profetas no van a ser amados, los profetas van a ser rechazados. Y lo dice la palabra de Dios. No son deseados porque nos dice la verdad. Nos dice la verdad de la cara, y aunque nos duela, nos dice la verdad del pecado. El pecado, así como a David. David no podía ver su pecado porque él ya estaba ya, pero bien, ¿cómo se dice esa palabra que no suene feo? Que ya estaba bien santo. Porque él se había enamorado de Jezabel y ella era casada. Y no se dio cuenta del pecado porque hubo lujuria y hubo esa parte como envuelve, es como una, no sé cómo decirle, explicarle. Bueno, es una parte que nubla, y eso se mueve tanto en los matrimonios
cuando hay separación, división, porque se mete en ese mismo espíritu, nublando la vista a los hombres, haciéndoles ver que no valoran lo que tienen, sino que quieren y desean. Y hay un deseo tan fuerte que nubla su mente, su vista, y no les permite ver el pecado. Y tuvo que venir el profeta Nathan a decirle, no decirle directamente, porque le dice, le da un ejemplo y dice, ¿qué harías con alguien que cuida su ovejita y que está así, y que viene uno y le roba y le come? Y él dice, ¿qué harías? Les dicta el juicio sobre él. Y cuando dice que él vaya y que tiene que pagar doble y dice que, bueno, le dice David, él no merece nada. Y dice, este dueño, el que robó esa ovejita, eres tú. Santo. Cuando él escucha eso, dice, soy yo. Y es confrontado con el pecado. Son los profetas confrontan el pecado cuando algún siervo de Dios no está viendo con los ojos espirituales, que ha perdido la vista, porque es fácil perder la vista espiritual, porque se ciegan de todas las cosas que se mueven en este mundo, y el enemigo se mueve de esa manera. Ese es el espíritu más fuerte que existe para atacar las familias y dividir las familias en todo el mundo. Y tuvo que venir el profeta Nathan a decirle a David que abriera sus ojos, que él había pecado. Y el pecado, dice, el pecado trae muerte. Y ahí vemos una manifestación más adelante. Es que sí te puede perdonar Dios, y eso a mí me ministra mucho hasta hoy, y siempre no me olvido porque tengo que estar pendiente en mi mente. Dios te perdona tus pecados, pero las consecuencias no. Las consecuencias se van a hacer por causa de tu pecado. Dios perdona tus pecados, y entiéndelo, porque algunas veces dices, Dios me está castigando. No, Dios perdona tu pecado, te limpia, pero no detiene las consecuencias. Y ahí vemos más adelante la muerte de su hijo, la revelación de su primer hijo que empieza a quitarle su reino, y todo esto, una complicación en esa familia. Hubo muchas cosas, pero siempre David tuvo un corazón contrito y humillado, que aunque haya pecado, él venía a la presencia de Dios. Él sabía cómo llegar al corazón del Padre, en oración, en alabanza, rindiéndose con un corazón. Hay muchas veces que he tenido muchas conversaciones con algunos que no son creyentes, y me dicen, Dios perdona a David, que hizo tantos pecados. ¿A ese Dios le sirves? El otro día me dio alguien así, yo le dije, es que tú piensas que nosotros somos santos. No somos santos. Nosotros estamos en la rueda, estamos siendo procesados, y sé que cada día el Señor está moldeándonos, pero yo oro y yo voy orando constantemente, porque sé que toda decisión que yo tome ahora mismo, algunas veces no las voy a pagar yo, van a pagar mi descendencia y mi generación. He entendido que la palabra me ha hablado a través de la enseñanza del libro de ahí, de donde habla de David, me hace entender que las maldiciones caen en mis hijos, no caen algunas veces en mí, y por eso algunas veces dice, pero era tan malo y no le pasó nada. Mira sus generaciones venideras. Mira sus generaciones venideras, y sus generaciones no van a ser malas. Hay muchos que son buenos, hay muchos que están bien y que no han hecho pecado, y llega una maldición de enfermedades y de cosas fuertes, y no entiendes por qué. Es porque sus antepasados pecaron, es porque sus antepasados y dieron la espalda a Dios y no fueron obedientes. Y eso pasa de generación a generación, lo dice la palabra, que pasa de la primera a la segunda hasta la cuarta generación, la maldición de los padres. Y solamente lo pueden libertar cuando hay un arrepentimiento, aunque tú no hayas pecado, sino que hay un arrepentimiento y pidiendo perdón por tus antepasados, que los libertes y te humillas y reclamas ese plan de salvación, esa sangre preciosa que te limpia y te liberta de toda cadena generacional. Hay liberación en su nombre, y por eso muchas veces no entendemos por qué pasa esto, por qué se repite. ¿Por qué se repite tanto en las familias? Que hubo madres solteras, se repite. Hubo en el linaje de parte de mi papá.
Hay madres solteras que han venido y se repitió conmigo, pero hubo como un stop y dijo, oye, este es el tiempo, esta es la generación que va a ser liberada, esta es la generación que se tienen que levantar los hijos buscando de la presencia, rompiendo toda cadena, rompiendo todo yugo en el nombre de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Ahora hay mucha gracia y favor a través de la sangre del Cordero. No ha venido solamente a traer salvación, ha traído liberación, rompimiento, ha rompido todo paradigma que ha venido de generación a generación, que ha sido una maldición y que hemos visto como que es algo normal. Él trae mucha verdad y claridad a nuestra vista cuando nosotros no podemos ver, y entendido que nuestro amado Mesías no solo vino para salvarnos, Él vino para darnos una identidad y una autoridad. Y la autoridad te ha dado porque tú eres un guerrero, tú eres un soldado de Dios que te ha llamado que te pares firme a la brecha, a defender lo que te pertenece, a hacer las cosas bien aquí en la tierra para que no haya consecuencias más adelante. Amén. Vamos a continuar. No sé hasta dónde hice de leer. Ok, vamos a continuar desde el 20 hasta el 24. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se había arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios Santo. ¿Qué aflicción les espera? Corazín, Betsaida, pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y Sidón les irá mejor que a ustedes. Y ustedes, los de Capernaú, serán honrados en el cielo, no descenderán al lugar de los muertos, pues si hubieran hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio, aún en Sodoma, les irá mejor que a ustedes. Santo. El pecado estaba fuerte ahí en esas ciudades. Aquí nos habla de yo los llamo de otra manera. Aquí les está diciendo que van a ser mucho más peor el castigo, como en Sodoma, que es mucho más mejor, porque dice, si él hubiera hecho milagros en Sodoma y Gomorra, se hubieran salvado hasta hoy, estuviera salva toda esa tierra. Pero a pesar de que hayan recibido esos milagros en estas ciudades y no hayan aceptado a nuestro amado Mesías como Jesús de Nazaret, va a haber un juicio. El día del juicio dice, Santo. Creo que eso está en Apocalipsis 20, déjenme leer. Apocalipsis 20, 11, 15. Y dice la palabra de nuestro amado Dios. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y los muertos y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego.
Miren qué importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Qué importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y por eso constantemente todos los que llevan la palabra están diciendo: acepten al Señor como su Salvador, reciban el plan de salvación, hagan una oración de salvación, porque un día va a llegar, y si no ha aceptado a nuestro amado Mesías como su Señor y Salvador, y si no encuentran ese día donde se va a abrir los libros y no encuentran su nombre, usted va a ser lanzado al lago de fuego. Santo. De eso estaba hablando aquí nuestro amado Mesías en Mateo 11, 20, 24. Estaba hablando acerca de todas estas cosas que van a suceder cuando no aceptan el plan de salvación, cuando no reciben al Mesías Jesús de Nazaret, a los que le rechazan a nuestro amado Jesús de Nazaret. He visto muchos. Yo los llamo hijos de Caín, porque a ellos no les gusta ni que les nombre al Mesías, ni que le nombre a Jesús de Nazaret, ni que digan Yahshua HaMashiach, nada, no les gusta, odian el nombre de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, y entendido que ellos son los que no aman a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, y son los que rechazan el plan de salvación, rechazan al propio Mesías, y no han entendido eso, que rechazan al propio Mesías Jesús de Nazaret, que no te rechazan a ti por llevar la palabra, no rechazan al hermano, al pastor o al líder o al que va a evangelizar, sino rechazan al mismo Mesías Jesús de Nazaret, porque nosotros no somos nada, nosotros solo somos instrumentos. Todos los que estamos llevando la palabra no somos nada, solamente somos instrumentos de nuestro amado Dios Todopoderoso en este tiempo, en esta época, trayendo la palabra para que pueda haber un pueblo arrepentido, un pueblo que vuelva a los brazos de nuestro Padre Celestial a través, por medio y solamente por nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. No hay otro mediador. No hay otro mediador, solamente nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a ir a Mateo 11. Estamos en Mateo 11 del 25 al 30. Vamos a avanzar un poquito más. Amén. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Santo. Oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que creen sabios e inteligentes y por revelarse a los que son como niños. Sí, Padre, te agrado hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Amén, aleluya. Santo, le damos toda la gloria y toda la honra. Esta oración que eleva a nuestro Padre Celestial, aquí nos está dejando entender a nosotros que las revelaciones de la palabra, que hoy tú puedes entender la palabra y dices: wow, lo que nuestro Padre Celestial nos está hablando aquí, y dices: ya lo puedo entender. Es porque a través de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret recibimos esa revelación en la palabra. Hay muchos que no entienden. Yo antes no entendía la palabra, hermanos. Será muy difícil entender la palabra de Dios
Cuando tú no estás conectada con Dios y el Espíritu Santo aquí en la tierra, no hay ese discernimiento, no hay esa revelación. No puedes detener la palabra en ti, se te va. Eres como un vaso lleno de huecos que entra la palabra y se va, se espuma. Y yo entendí esa parte que decía, dame revelación, dame discernimiento, ayúdame a entender tu palabra, que sea esa pasión y ese amor para que yo pueda recibir, que cada versículo que yo lea sea penetrado en mi corazón, que no se entre así como las otras historias del mundo que entran y se van y que no se queda nada, que se quede tu palabra en mi corazón como esa espada que nombra en tu palabra, que sea clavado en mi corazón y en mi mente, que sea guardado dentro de mí, que no salga, sino que cuando yo la necesite, la saque como espada de dos filos y aprenda a defenderme. Ayúdame a entender la palabra. Y aquí dice, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. Los que son sabios e inteligentes no tienen discernimiento ni revelación. Y un ejemplo mayor son los fariseos, los maestros de la Torá, los rabís, porque ellos se creían sabios, porque ellos se creían que saben todo, que ellos son, pero que tengan muchas cosas para él, que los pongan y que les den y que todo esto, que este otro, que los traten muy bien. No había humildad. Y aquí nos enseña algo poderoso nuestro amado Mesías. A lo último dice, y es esa parte, yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma. Aquí nos habla a cada uno de nosotros que podamos entender que la apariencia no gana nada. La humildad gana mucho. Hay muchos que van a decir yo soy. Cuando dicen yo soy, es como que, no hay humildad en aquella persona. Y aquí dice gracias por entregar eso. Gracias por esconder estas cosas de los que creen que son sabios e inteligentes y por revelarlas a los que son como niños. Santo. Como niños. Usted y yo tenemos que ser como niños. ¿Y qué es que hacer como niños? No es que se va a comportar como niños. Está hablando de esa inocencia. Está hablando de esa humildad. Está hablando de que usted ha visto a los niños cuando son pequeñitos. Muchas veces yo he visto que se pelean entre pequeñitos y que ahí mismo, después de 2 horas o 3 horas, vuelven otra vez y juegan juntos. Se les olvidó lo que había pasado. No guardan rencor. Y eso tenemos que aprender, no a jugar ahí a los muñequitos, no, aprender como ellos perdonan tan fácil, aprender como ellos que son tiernos, que aman a los demás, que les dan una sonrisa. Yo he visto a mi hijo que ni siquiera conoce a las personas y les está sonriendo. Y algunas veces les dice, hola, y les saluda con una alegría y yo ya le quedo mirando y le digo, y dentro de mí digo, pero ni siquiera lo conoces y lo estás saludando. Aprende en los niños. No esa parte de niños que están jugando con juguetes, sino su actitud. Su actitud. Ellos son tan fáciles de quitar toda opresión, toda angustia. Porque cuando ellos están en llanto, con un lollipop que tú le des, se tranquilizan. Ya no se meten en depresión ni en ansiedad, sino ellos siguen chupando su paleta. Así quiere nuestro amado Dios Todopoderoso, que entregues toda esa ansiedad, ese cansancio, todo lo que te turba, todo lo que te da miedo, entrégalo a Él y descansa en Él. Así como los niños, que cuando tú los consuelas, ellos ya empiezan y te sacan una sonrisa tan bella y te abrazan y te besan. Y dentro de ti dices, es tan fácil. Es tan fácil engañar a un bebé, a un niño. Pero nuestro Padre Celestial no nos va a engañar. Él nos dice la verdad y Él nos da muchas cosas más mayores de lo que nosotros pensamos.
Y tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre Celestial a ciegas. Tú confíes totalmente en tu esposo más que a Dios, que tú confías más en tus hijos más que a Dios. No, tiene que haber esa confianza más en Dios que en tu esposo, que en tus hijos. La confianza tiene que estar en nuestro amado Dios Todopoderoso, mucho más que nuestros hijos, mucho más que nuestro esposo, mucho más que nuestra familia. Eso es lo que Él quiere y por eso nos llama como niños a cada uno de nosotros, que nos comportemos como esos niños que perdonan al instante, que se olvidan, que no se quedan en su mente y en su corazón guardando rencor, guardando falta de perdón, falta de comunicación, porque esa persona me hizo daño y ya no le voy a hablar y cierras tu boca, ya no hables y te alejas de esa persona. Hay división por la actitud nuestra. Pecamos muchísimo, hermanos. Pecamos muchísimo. Y cada día, algunas veces dices, es que yo no aprendo nada. Aprendes hasta de tus propios hijos, de tus propios niños. Cómo ellos son. Que tal vez sí están de malcriados, pero cómo es su actitud. Ellos son obedientes. Algunas veces les dices y ellos obedecen. Y hasta que obedezcas tú estás ahí. Haces esa cosa, si no, no te doy esto. Haces esta cosa y lo hiciste, ok, ahora sí te doy las cosas. Pero sí, para tu hijo, sí, tú eres estricta con tu hijo diciendo, haz esto y que lo haga y que lo haga y que lo haga y lo hace. ¿Y tú estás haciendo de obedecer a Dios? Santa, eso a mí me ha ministrado muchísimo con mis hijos. Y un día a mí me reprendió de esa manera y yo me puse a llorar porque yo soy... Bueno, no sé si ahora soy yo, ahora ya estoy un poco más como doblegada por todo el proceso que he pasado. Yo en mis primeros 2 hijos era bien estricta, porque recuerden que yo era madre soltera y yo crié a mi hijo y era padre y madre para mi primer hijo y quería que sea correcto y quería que esto, que este otro, y que esto, que este otro, y que esto, que este otro. Y cuando me casé, también seguí ese rol. Quería que estés bien, que hicieran todas las cosas, porque como madre, tú quieres que tus hijos sean mucho más mejor que tú. Que ellos aprendan, que vean y que ellos sean obedientes, que ellos hagan esto y este otro, que sean independientes. Y el objetivo aquí, en cada una de las crianzas que nos da nuestro Padre Celestial para que nosotros le diéramos a nuestros hijos, algunas veces no entendemos, le queremos moldear a nuestra forma y no es así. Cada uno tiene ya un llamado, cada uno, tú ya puedes ver a qué fue llamado. Yo he podido ver a qué han sido llamados cada uno de mis hijos porque se ve a leguas. Se ve a un chiquito que yo he visto que le gustan los instrumentos y que está tocando, que toca los baldes, que está balbuceando por acá, por allá, que coge los lapiceros y está así y que no se queda quieto. Y algunas veces me enojaba y no podía ver con los ojos espirituales, sino que yo me enojaba, que quería que esté quieto, que quería que esté así, que quería que esto, que este otro. Yo hubo un tiempo que yo estaba orando, porque cuando tú castigas a tus hijos también te duele a ti. Bueno, a mí, yo cuando hago algo a mis hijos porque se los merecen, no por hacerlo. A mí me duele cuando yo le castigo a mis hijos. Y me acuerdo que me puse en oración y me dijo, tú quieres tanto a tus hijos, aprende de ellos y obedece tú también. Sé ejemplo. Tú eres el primer ejemplo de tus hijos. Así que no vuelvas a hacer nada de eso, porque ellos te están mirando. Hay alguien que te está mirando. Todas tus cosas, ellos te están observando. Y tú eres el mayor ejemplo de ellos. Tú eres el mayor ejemplo de ellos. Y yo he tenido que aprender a comportarme no solamente antes en la iglesia, no, también en la casa, también afuera, también donde yo vaya, a comportarme como hija de Dios, donde quiera que vaya y donde quiera que esté. Y no les digo yo ya estaba, no, fue un proceso fuerte, hermanos, fuerte. En la casa me encendía como un fosforito. Y aunque me ven, yo soy pequeñita, pero yo era como un fosforito. Y hacía una revolución en mi casa cuando yo me enojaba o algo pasaba o algo sucedía. Y hasta que el mismo Dios
te hace ver y te muestra. Así como David no pudo ver su pecado, Dios te muestra tu pecado y te ayuda a que te alinees, te ayuda a que te sujetes, te ayuda y te da paciencia para que tengas paciencia, te ayuda para que cierres la boca cuando no tienes que hablar, para que no lastimes a tus seres queridos, porque Él me mostró. A mí me mostró cómo yo lastimaba a mis seres queridos y que yo no me daba cuenta por estar hablando de más y por estar diciendo todo lo que yo siento y todo lo que yo pienso. Algunas veces tienes que guardar tus pensamientos, algunas veces tienes que guardar tu lengua para no lastimar a los que tú amas y que después estés pidiendo perdón. Recuerda que siempre lo que sale de tu boca son como clavos que quedan huecos en esa madera, quedan huecos, ya quedan marcados. Y creo que los primeros que marcan a los hijos son los padres. Déjeme decir eso. Y con experiencia y con lo que ya he pasado, los primeros que marcan y trauman a los hijos son los padres. Y les digo yo, tanto como de mi generación y de mi futura generación, que el Señor me ha mostrado de esa manera y he tenido que cambiar mi actitud. Que en vez de decir cosas malas, he tenido que cambiarlas, porque ellos están escuchando. Ellos están escuchando y son esponjitas que no saben lo que algunas veces están diciendo y ellos lo repiten. Este chiquito que yo tengo que aquí, que es mi último niño, es una esponjita. Cuando yo estoy cantando, ya él también quiere alabar a Dios. Estoy orando, dice, vamos a orar. Algunas veces cuando yo estoy aquí, algunas veces con los demás, y él está aquí, dice, vamos a orar, mamá. Vamos a orar, mamá. Yo quiero orar, mamá. Y yo solamente le quedo mirando. Todo lo que tú haces, ellos lo van a hacer también. Es que no es tanto de lo que tú hables para ellos, sino tanto de lo que tú haces, las acciones que tú haces. Para nuestros niños y nuestros jóvenes, ellos te ven, ellos te están mirando. Y tú eres el mayor ejemplo. Que no seas piedra de tropiezo para tus hijos ni para tu generación, sino seas de bendición, de crecimiento para ellos, para que los puedas ayudar con sabiduría, con inteligencia, que ellos puedan ver esa esencia de Dios ahí en tu vida y que ellos puedan decir, mamá, ora por mí, me siento mal. Cuando a mí me dicen eso, yo me siento como que ellos no me miran feo, ellos me miran como que soy su mamá y que yo les estoy enseñando para que busquen de Dios. Hay un hijo que tengo que les digo que algunas veces él duda de muchas cosas. Dice, es que yo no puedo, mamá, es que yo no sé, mamá. Y yo digo, tú puedes, tú eres mucho más inteligente de lo que tú piensas. No dejes que el enemigo juegue con tu mente. Tú eres muy smart, muy inteligente y tienes inteligencia de Dios, tienes sabiduría. Yo estoy orando por ti. El otro día me dijo, mami, ora por mí porque tengo unos exámenes. Ora por mi mamá. Él ya está grande, ya tiene 13 años y me conmovió porque muchas veces tus hijos no te piden nada ni te dicen nada. Y me doy cuenta que estoy influenciando a mis hijos. Estoy enseñándoles para que más adelante ellos no se queden callados, sino que pidan oración. Que cuando algo suceda, ellos pidan oración y oren. Porque tengo que entrenarlos para este mundo. Porque nosotros no somos eternos, nosotros estamos solamente un tiempo y ellos se van a quedar. Y ellos que empiecen a defenderse, que no se queden con las manos vacías y que no digan no hay nada y no hay solución. Claro que hay solución. Y siempre le digo, hay solución. Hay solución para todos tus problemas. Si confías en Yahweh, si confías en Dios, hay solución. Yo sé que tú puedes. Amén, aleluya. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios Todopoderoso. En esta mañana hemos aprendido muchas cosas, tanto como que nos enseña en Juan el Bautista y como nos dice a nosotros, porque todo lo que está hablando ahí
nos instruye a nosotros para que podamos seguir confiando, que aunque parezca oscuro y parezca que no está avanzando nada, te dice confía. El cumplimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial se va a hacer en tu casa porque se va a hacer en tu casa. Sigue confiando. No es que entre la duda y el miedo en ti. Nos ha enseñado también que hay muchos incrédulos, que habrá muchos que tú vayas y lleves la palabra y duden y digan, no, yo no quiero saber nada. Ya han venido muchos, no quiero saber nada. Yo sé que va a llegar un día y un tiempo donde van a ver la verdad y van a ver que nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret es el Mesías. Hemos aprendido también de esa oración que le dice al Padre y recibimos esa revelación a través de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, esa revelación en la palabra que antes ellos no podían discernir. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo de Dios y nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra para que nos ayude a discernir, a entender la palabra y poder recibir revelación en la palabra. Cada uno de nosotros tenemos ese acceso a pedirle a que nos dé el discernimiento y revelación a través del Espíritu Santo cada vez que abrimos la Biblia. No nos quedemos ahí. No nos quedemos conformes solamente con escuchar, sino con leer la palabra, para que en la lectura que tú estás leyendo recibas revelación. Nos habla también aquí a cada uno de nosotros que todo lo que estés cargando, que seas como un niño, que todas esas cargas, todo lo que está en tu corazón, todo lo que te preocupa, le entregues a Él. Todo lo que te oprime, todo lo que te angustia, lo entregues a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Amén. Aquí nos habla de que entreguemos todas esas cargas pesadas, que Él nos va a dar descanso. Que pónganse mi yugo y dejen enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Por qué? Y no está hablando de un cansancio físico, porque usted lo que tiene que cargar o su maleta físicamente lo tiene que hacer. Está hablando del alma. ¿Qué está hablando? Porque lo que nos descontrola y los que nos roba el shalom, o sea, la paz de Dios de nuestro corazón, es la alma emocional, es la alma que entra en tristeza, en angustia, en desespero, y no quiere eso. Quiere que tu alma esté tranquila, que esté paciente, y el shalom de Dios es muy importante en cada uno de nosotros, porque así estés pasando por tribulaciones, por desiertos, pero si el shalom de Dios está sobre ti, así estés pasando por tormentas, esa paz, esa tranquilidad vas a tenerla tú. En medio de todo proceso, en medio de todo desierto, en medio de toda tormenta, en medio de esa enfermedad, en medio de ese pleito, en medio de esa división, en medio de esas mentiras, Él te va a dar paz. Y a mí me ha hablado de esa paz constantemente. Cuando tú pierdes la paz, pierdes el equilibrio y eres una presa accesible al enemigo rápida. Y por eso la paz, el descanso en el alma, en la presencia de Dios es muy importante. El shalom de Dios tiene que estar siempre contigo para que no te dejes llevar por tus emociones, porque si hay desesperación en un ser humano, dentro de la desesperación, la angustia, empiezas a hacer muchas cosas y empiezas a tomar decisiones que perjudican más adelante. Por eso el shalom de Dios, cada vez que estés en una angustia, cada vez que estés en desespero o en tribulaciones o en procesos, pide el shalom de Dios para que no cometas, hagas acciones que más adelante vaya a haber una consecuencia en tu vida.
Y por eso siempre pido shalom de Dios, porque sé que a través del shalom puedo pedir sabiduría, inteligencia y puedo tomar buenas decisiones y hacer buenas acciones en mi vida, porque sé que hay consecuencias. He entendido que hay consecuencias. Entonces siempre pido, a pesar de que algunas veces ya no tenga ni fuerzas y esté desesperada por algunas cosas, le digo, dame ese shalom sobrenatural. No quiero equivocarme, ayúdame porque no quiero tomar malas decisiones. No permitas que esta tribulación, que este miedo, que esta angustia, que esta tristeza me desvíe de tu caminar y pierda la paz en mi corazón, en mi alma. Recuerden que el corazón, la alma está conectada con el corazón y el corazón tiene todas las emociones, todo lo que tú puedes sentir, ira, coraje, tristeza, todas las emociones. Y por eso dice en la palabra que Dios nos ha dado el dominio propio a cada uno de nosotros. Y ese es el trabajo más fuerte de un ser humano, que algunas veces se deja desviar por ese autocontrol y esa autodisciplina, porque es una disciplina. Que no hagas caso a tu corazón. Hay muchas veces que dicen, es que yo he sentido en mi corazón, ¿no? Es que si es que usted ha sentido en su corazón es porque sus emociones, es porque usted siente. Pero los que estamos aquí trabajando y vivimos por fe, nos movemos por el Espíritu de Dios, no por las emociones, no por el corazón, porque el corazón no piensa, el corazón solamente siente. Y algunas veces ese sentir te hace pecar. Entonces nosotros tenemos que ser más guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a cerrar aquí y le damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta tarde maravillosa ya del mediodía. Les invitamos a cada uno de los hermanos, si hay alguno que ha ministrado esta palabra en tu corazón, que puedas recibir ese plan de salvación, puedas hacer una oración juntamente con nosotros y puedas declarar que Jesús de Nazaret es tu Salvador, es tu Señor, y puedas aceptar ese plan de salvación, puedas ser salva. No te estoy diciendo que te conviertas en cristiano o en evangélico, yo te estoy abriendo una parte donde que declaras que Él es tu Señor y Salvador, tu Padre, y que empiezas una relación, porque Él quiere una relación con el Padre Celestial, porque tú eres su hijo. Una relación, no una religión, una relación con Él. Eso es el plan de salvación, porque a través del plan de salvación, a través de esa sangre y de ese sacrificio, tú te acercas ante el trono de la gracia de nuestro Padre. A través de esa sangre tú eres accesible ya para poder entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y todo lo que tú estés pidiendo en oración va a ser escuchada. Porque esa sangre de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, hay poder y autoridad. Y te invito para que puedas hacer esa oración. Y si no, pues todos estamos aquí y hemos hecho la oración. Les invitamos también para poder hacer esta oración de lo último, para poder cerrar esta enseñanza. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, por permitirnos, Padre Santo, hablar de tu preciosa palabra. Te damos gracias porque a pesar de todo, Padre, tú nos sigues hablando, Padre, tú nos sigues llamando, tú nos sigues instruyendo, tú nos diriges nuestros pasos a través de tu bendita palabra. Te pedimos, Padre Santo, que siempre guardes, Padre Santo, tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que no solamente la guardemos, Padre, sino que la vivamos, Padre, en nuestro diario vivir, Padre. Que no solamente escuchemos, Padre, sino que hagamos de accionarla en nuestra vida, Padre. Te doy gracias, mi amado Dios Todopoderoso, victorioso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo tú eres, Señor, por tu preciosa palabra, por tu enseñanza, Padre, porque tú nos sigues enseñando, Padre, para poder seguir adelante, Padre, y te damos gracias, Abba, Padre Celestial. Gracias, mi amado Dios Todopoderoso. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir las ventanillas. No sé si están todas completas. No sé si alguien quería recibir al Señor como su Salvador. Creo que tenía alguien ahí.
pero me dejan saber ahí y dice, yo quiero recibir al Señor como mi Salvador.